Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre un caso clínico que se trata de una infección por riquecias en caninos. Mi compañera es Lorena Muñoz y mi nombre es Gabriela Narváez. Las riquecias forman un grupo diverso de bacterias gram negativas que son diminutas y son patógenos intracelulares obligados. Esto quiere decir que solo se multiplican dentro de las células y pueden infectar tanto a animales como a humanos. Presentan un hospedador específico y tienen tropismo por leucocitos, macrófagos y células endoteliales. Además, necesitan un vector artrópodo para poder transmitirse, como las garrapatas. El caso clínico sobre el cual vamos a hablar se trata de una erliquiosis canina que es causada principalmente por el agente Ehrlichia canis. La Ehrlichia canis es una especie del género Ehrlichia que pertenece a la familia Rickettsiales y esta a su vez pertenece al orden Rickettsiaceae. El periodo de incubación de la erliquiosis puede variar entre 8 a 20 días, tras el cual se describen clásicamente 3 fases de la enfermedad, que son aguda, subclínica y crónica. En la fase aguda, algunos perros presentan signos inespecíficos como fiebre, letargo, anorexia, linfadenopatía, que es el agrandamiento de los ganglios linfáticos, esplenomegalia, que es el agrandamiento del vaso, y pérdida de peso. También se pueden observar signos gastrointestinales como vómitos o diarreas. Puede haber cojera, rigidez o edema en piernas, escroto. Puede haber tos, disnea y secreción oculonasal serosa a purulenta. Además, puede haber trastornos hemorrágicos como petequias, que son sangrados en forma de pequeños puntos rojos, equimosis, que son moretones, o epistaxis, que es una hemorragia nasal. En la fase subclínica, algunos perros que se recuperan de la enfermedad aguda o algunos que no presentan signos clínicos tempranos pueden permanecer infectados de manera subclínica por mucho tiempo. La trombocitopenia leve es la anormalidad de laboratorio más común en estos animales. Los perros con infección subclínica pueden eliminar el organismo en algunos casos, continuar infectados pero asintomáticos o ya desarrollar una enfermedad crónica. En la fase crónica, los signos clínicos de la erliquiosis son similares a los de la fase aguda, pero son mucho más graves y varían según los órganos afectados. Algunos síntomas son fiebre, pérdida de peso crónica, letargo, mialgia y edema. Además, los trastornos hemorrágicos que mencioné anteriormente también pueden presentarse trastornos oculares más graves, incluso ceguera. La pancitopenia, que es la disminución de eritrocitos, leucocitos y plaquetas en sangre, es muy frecuente y puede dar lugar a otras infecciones secundarias. La minoría de perros desarrolla signos neurológicos, insuficiencia renal y enfermedad hepática. En los trastornos reproductivos se puede encontrar sangrado prolongado durante el estro, incapacidad para concebir, abortos y muerte neonatal. La erliquiosis crónica puede ser fatal. Al igual que en otras enfermedades producidas por garrapatas, las erliquias llegan a la sangre tras la picadura de una garrapata. Desde allí infectan a los leucocitos circulantes y a los fagocitos. Estos microorganismos penetran en el interior de las células por fagocitosis y estando ya en el interior es posible que inhiban la fusión fagosoma-lisosoma y retrasen la apoptosis celular, facilitando la multiplicación de estas bacterias. Una característica de las diferentes especies de Ehrlichia es que se aglomeran en el citoplasma de los leucocitos, formando unas estructuras llamadas mórulas, que se pueden observar en el microscopio óptico. Y estas mórulas en los leucocitos son la característica determinante de positividad de esta enfermedad. Entonces, teniendo en cuenta esta información, vamos a hacer la descripción del caso clínico correspondiente. Bueno, en la anamnesis se encuentra que el día 8 de octubre del 2016 se presentó en un consultorio veterinario de la ciudad de Huánuco, en Perú, un canino macho de raza poodle de 6 meses de edad. La dueña manifiesta que tenía garrapatas y que le estuvo aplicando un producto en spray para combatirlas. Menciona que el día anterior miró al perrito temblando y con un cuadro de epistaxis e inapetencia. En el examen físico se encontró conjuntiva pálida, tos al estímulo, temperatura de 40.5 grados y a la palpación se determinó esplenomegalia. Y después del paciente se procedió a realizar las pruebas de laboratorio. A continuación vamos a continuar con la obtención y el procesamiento de muestras.
El diagnóstico inicial generalmente se basa en la historia, los signos clínicos, las anomalías hematológicas y los cambios en la química sérica. La serología se utiliza para la confirmación. Además, se realizó un frotis sanguíneo y se lo tiñó con coloración de Gray, y al observarse al microscopio se notó la presencia de mórula en monocito. Las anomalías hematológicas son un respaldo para poder dar el diagnóstico del paciente. Es por eso que en este caso los resultados hematológicos se analizaron de la siguiente manera. Como podemos ver en el cuadro, los eritrocitos se encuentran muy por debajo de su valor normal, al igual que las plaquetas, lo cual indica la anemia y la trombocitopenia marcada. Asimismo, los porcentajes de hematocrito y de hemoglobina se encuentran fuera de su rango normal. Otro apoyo para el diagnóstico es la detección de inclusiones intracitoplasmáticas o mórulas. Estas aparecen como inclusiones punteadas de color azul oscuro o púrpura, principalmente en los monocitos, los cuales para este caso sí se observaron en el frotis sanguíneo. Estas pruebas de diagnóstico, además del antecedente de que el paciente tenía garrapatas, permiten diagnosticar al paciente, el cual es diagnosticado con ehrlichiosis canina a causa de Ehrlichia canis. Después del diagnóstico se inició el tratamiento con una primera dosis de antibiótico, el cual es la oxitetraciclina, la cual se va a suministrar vía intramuscular 1 mililitro por cada 10 kilogramos. Y también se va a suministrar un analgésico y antipirético, el cual es la dipirona, también vía intramuscular 1 mililitro por cada 10 kilogramos. Al día siguiente se va a iniciar con el tratamiento vía oral, el cual va a consistir de suministrar un antibiótico que es la doxiciclina a dosis de 10 miligramos por cada kilogramo, y se va a suministrar una cada 24 horas. Este tratamiento va a tener una duración de 25 días. Se ha estudiado que solo un número muy limitado de antibióticos son efectivos para tratar la ehrlichiosis, y los antibióticos de tetraciclina suelen ser los que se eligen. Para el caso de los perros, la doxiciclina es el tratamiento más efectivo, pero es importante tener en cuenta que este tratamiento se debe suministrar tempranamente, ya que el tratamiento suministrado en la fase crónica es difícil que dé una respuesta positiva. Para este caso se le hizo un seguimiento a los 25 días después de haber iniciado el tratamiento vía oral, y se reportó que el paciente llegó a la clínica con una mejoría notable. Se recomendó que el paciente siga tomando oxiciclina durante 5 días más. Además, se le realizó una segunda toma de muestra de sangre para realizar un segundo hemograma y también un segundo frotis sanguíneo. Y los resultados hematológicos del paciente después de 25 días de tratamiento sí mostraron una notoria diferencia respecto a los resultados que se hicieron en el primer hemograma antes de los 25 días de tratamiento. Y los resultados se analizaron de la siguiente manera. Aumentaron notoriamente los valores de eritrocitos, hemoglobina y hematocrito, y los valores de las plaquetas se normalizaron a comparación del primer hemograma. También se analizó el segundo frotis de sangre y resultó negativo para Ehrlichia sp. Lo anterior indica que el paciente se recuperó totalmente después del tratamiento. Ahora vamos a continuar con la discusión del caso clínico. Antes de la exploración del paciente y en la anamnesis, la dueña manifestó que el canino tuvo garrapatas. Según otros autores, la ehrlichiosis se transmite por la picadura de una garrapata. En concreto, en el caso de E. canis, hay un único vector conocido, el cual es la garrapata parda del perro. Según los signos clínicos que el paciente presentó, tales como esplenomegalia, mórulas en monocitos, anemia y trombocitopenia marcada y fiebre alta, se discute que para este caso el paciente se encontraba en la fase aguda de la enfermedad. Esta fase se inicia entre 8 a 20 días después de la infección. Las riquecias se replican en los leucocitos y a través de la circulación el parásito se propaga por varios órganos, tales como lo son el vaso, el hígado y los ganglios linfáticos. Los síntomas presentes son fiebre, anorexia y trombocitopenia. Esta fase generalmente pasa desapercibida, pero es la fase en donde se pueden identificar las mórulas de los parásitos en los monocitos infectados. Esto se identifica a través del frotis sanguíneo. Respecto al antibiótico que se le suministró al paciente, la doxiciclina tiene una acción bacteriostática, al actuar inhibiendo la síntesis proteica de los microorganismos sensibles. Como conclusión, se reporta un caso de ehrlichiosis causado por Ehrlichia canis en la ciudad de Huánuco, Perú, la cual se confirmó gracias a los hallazgos clínicos y a las pruebas de laboratorio, tras lo cual se concluye que el paciente se encontraba en la fase aguda de la enfermedad y que gracias a que fue tratado a tiempo pudo recuperarse con éxito. La ehrlichiosis es una enfermedad de salud pública, por lo tanto se debe informar a los propietarios de sus riesgos y también de las maneras de prevenirla. El riesgo de la infección se puede disminuir previniendo la picadura de garrapatas, y esto se logra llevando un adecuado control de estas plagas. Para ayudar a prevenir nuevas infestaciones se recomienda llevar un control mensual contra las garrapatas, el cual consiste en aplicarle a nuestro animal químicos que tienen un efecto adultericida, por ejemplo el fipronil activo, el cual actuará bloqueando los receptores GABA de las garrapatas. Pero no solamente se deben suministrar medicamentos, pipetas o collares, también se debe tener mucho cuidado con el ambiente. El ambiente se debe desinfectar usando productos específicos para este propósito, por ejemplo piretroides. Se deben hacer 3 a 4 aplicaciones en intervalos de 14 días. Estos se deben rociar en todo el ambiente, pero principalmente en los lugares donde más habitan nuestros animales. El éxito a largo plazo del control de esta enfermedad, más que todo se debe a la secuencia y frecuencia del tratamiento del animal y el medio ambiente. También se concluye que la doxiciclina es el antibiótico de elección para el tratamiento de ehrlichiosis causada por Ehrlichia canis, y su eficacia quedó comprobada en el presente estudio. Asociado a la antibiótico-terapia, se sugiere la administración de suplementos del complejo B, tales como vitamina B12 y ácido fólico, y minerales como hierro, cobre, magnesio, zinc y cobalto, ya que es muy común la presentación de anemia durante la enfermedad, y tales elementos son extremadamente importantes en la eritropoyesis a nivel de la médula ósea. A continuación se presentan las referencias bibliográficas del estudio de este caso clínico. Muchas gracias por su atención.